¿Qué tal, abismales? Me alegra volver a encontrarnos aquí, en este espacio donde lo cotidiano se disuelve y solo queda lo inexplicable. Esta es la segunda vez que cruzamos juntos el umbral, y si ya lo hiciste una vez, sabrás que no hay marcha atrás. Historias que tal vez te parezcan demasiado reales, demasiado cercanas, como si pudieran estar ocurriendo justo ahora, mientras escuchas esto. Prepárate para recorrer pasillos oscuros, calles desiertas, mentes fragmentadas y silencios que pesan más que cualquier grito. Aquí no hay screamers. Solo una atmósfera que se filtra lentamente, como una gota helada que cae en tu nuca cuando menos te lo esperas. Apaga las luces. Asegúrate de estar solo. Esto es Relatos desde el Umbral. Esta historia es un recuento de algo que me sucedió cuando tenía 7 años. A medida que el tiempo ha pasado y he crecido, me he dado cuenta de que no es posible que esta historia sea real, pero aún así no puedo sacudirme la sensación de que lo es. Pasó en Tokio, en la estación del metro. Estaba parado junto a mi padre cuando vi al demonio. Una criatura monstruosamente alta y peluda, con alas negras curtidas y un hocico como el de un oso hormiguero. Debí de haberlo estado observando durante más o menos 10 minutos antes de que al fin hablara, con un murmullo leve que claramente solo fue pronunciado para sus propios oídos. Este humano me está sacando de quicio, Dijo. pareciera que me está viendo. Te estoy viendo. El demonio casi dio un brinco del susto. ¿Puedes verme? Sí, los demás no pueden. No, a menos que estén en la quinta dimensión. Estoy en la quinta dimensión. Tu mente debe de haber divagado hasta aquí por error. ¿En qué estabas pensando antes de verme? Lo medité por un momento y luego sonreí. Trenes. Ah, pues los trenes son el vínculo entre nuestras dimensiones. Supongo que tu mente simplemente debió de haber deambulado hasta aquí. Eso, o te estás volviendo loco. Espero no estar volviéndome loco. Estar loco es algo bueno en la quinta dimensión. Me reí. ¿Tienen líneas de metro en la quinta dimensión? Por supuesto. ¿De qué otra forma iríamos a trabajar? ¿Tienes alas? Sí, pero ¿quién quiere ir volando? Tomar el metro es mucho más rápido y, si vuelo hasta el trabajo, llegaré todo sudoroso. Entonces, ¿para qué usas tus alas? Las pongo sobre mi cabeza cuando llueve. ¿Me enseñas? Claro. Mi cabello se sacudió hacia atrás cuando abalanzó sus enormes alas por encima de su cabeza. Me reí de nuevo. Eres gracioso. El demonio se rió también, pero entonces su expresión cambió. ¿Estás bien? ¿Te ves triste? Sí. Replicó sin verme, enfocándose en algo detrás de mí. Dime, ¿te gustaría ver un truco de magia? Bueno, El demonio se acercó y jaló un pañuelo multicolor de su hocico. Debió de haber sacado unos 5 metros antes de que se le acabara. eso fue gracioso. Reí de nuevo, pero me detuve cuando me di cuenta de que ya no estaba sosteniendo la mano de mi papá. Miré alrededor y noté que la estación del metro había desaparecido, reemplazada por una pradera de vegetación exuberante repleta de trenes antiguos. Ya no puedo ver la estación. No pasa nada. A veces es mejor ver lo que no está presente en lugar de lo que sí está. ¿A qué te refieres? A veces, cuando estoy triste o aburrido, mi mente se desliza hacia la tercera dimensión y veo personas como tú. ¿Puedes ir a otras dimensiones también?
pero el demonio no contestó. Estaba mirando el cielo. Comienza a llover. Anunció, zumbando sus alas por encima de su cabeza. Gotas de lluvia cálida golpearon mi rostro. ¿Puedo meterme debajo de tus alas contigo? Ahora no. Tienes que irte a casa. El mundo comenzó a centellear y a fluir dentro de sí mismo, como una pintura de distintas tonalidades de verde y dorado dando vueltas cada vez más rápido. Comencé a sentirme un poco mareado y cerré los ojos. Cuando el mundo dejó de girar, las gotas de agua cálida aún caían sobre mi rostro. Abrí los ojos y vi a mi mamá llorando encima de mí, pero no vi a mi papá. ¿Y papá? Le pregunté. ¿Me trajo a casa? Sí, cariño, Me dijo, pero no me miró cuando lo hizo. te trajo a casa y luego se tuvo que ir. Ah. ¿Cuándo regresará? No lo sé. Mi papá nunca regresó, y pasaron años antes de que descubriera que ese día se había suicidado. Por la mañana, le había dejado una carta a mi mamá explicándole que pretendía llevarme con él y arrojarse frente al tren conmigo. Mi mamá la encontró cuando llegó a casa del trabajo y llamó a la policía, pero ya era demasiado tarde para detener a mi padre. Los testigos dicen que, justo antes de que saltara, yo me solté de su agarre y salí corriendo, desmayándome enseguida. Pero uno de los testigos, un niñito de mi edad, dijo que vio cómo algo me tomó de la mano y me alejó del tren en marcha. Dijo que era una criatura monstruosamente alta y peluda, con alas negras curtidas y el hocico de un oso hormiguero. Hola. Pues estuve preguntando por foros, Yahoo Respuestas y demás, pero no paraban de decirme que viniera aquí. Supongo que algunas personas no saben lidiar con los cuerpos de las mujeres, ¿eh? Páginas aterradoras. En fin, mi apodo es Sammy en internet. Soy hija adoptiva, tengo 13 años y siento que mis clases de salud se saltaron algunas cosas. Vivo en el sur, así que quién diablos sabe qué es lo que la Biblia dice que tienen permitido enseñarnos. Este es un asunto más importante para mí que para la mayoría de los demás niños. Ellos le pueden hacer sus preguntas al padre con el sexo correspondiente, pero yo de ninguna forma me le acercaría a mis padres adoptivos para hablar de mis genitales. Y pues, estoy un poco preocupada por estas cosas. Google no ha sido de mucha ayuda y, bueno, solo lean, sí. Sin reírse. Todos aprendieron esto en algún momento, ¿cierto? ¿Cierto? Me he retrasado un poco más que las demás chicas para tener la regla. Sé que puede tomar incluso un par de años más, pero eso ya sería muy tarde, y me preocupa. El profesor sí nos dijo que podría haber una descarga clara a la mitad del mes, más bien amarilla y verde, y he estado teniendo eso ya por algunos meses. A veces, un montón de círculos grises esponjosos salen con el líquido, más o menos del tamaño de mi pulgar. Pero aún nada de sangre. Eso significa que me vendrá el periodo pronto. Al menos algunas de las cosas que nos enseñaron en clase definitivamente me han pasado. No es como si esté atascada en una preadolescencia eterna ni nada de eso. Obvio, la mayor parte de lo que ha pasado no ha sido agradable, a las niñas nos pega fuerte la pubertad, mientras que lo único que les pasa a los niños es un mini trauma porque se les haya parado en el momento inoportuno. Ok, perdón, me estoy desviando. Creo que estoy haciendo tiempo. Esta onda da pena, ¿ok? Pues sí, me empezó a crecer vello en nuevos lugares. Bajo mis brazos, por ahí abajo también, y en las yemas de los dedos de mis manos y pies, y otros vellos más oscuros en mis brazos, piernas y espalda. Y algo detrás de mis orejas.
Están más dispersos y son más gruesos en comparación a los demás. No me esperaba eso. Me hacen cosquillas todo el tiempo, apenas puedo aguantar usar camisas. Es solo que son bastante sensibles. A veces, incluso pueden sentir los cambios en la trayectoria del aire cuando alguien se me acerca, y luego me doy la vuelta de un salto para asustarlos. Es muy gracioso. Desafortunadamente, también estoy comenzando a percatarme de mi olor corporal. Y desearía poder haberme saltado eso de alguna forma. Es tan asqueroso. Como pies y químicos y miel. El desodorante no parece ser de mucha ayuda. Quizá lo estoy usando mal. Se supone que aparezca en otros lados además de las axilas. Siento que apesto todo el tiempo, pero si alguien más lo ha notado, no han dicho nada. Eso es algo, supongo. Todavía nada en cuanto a los pechos. Tan plana como mi mejor amiga del coro de la iglesia. Se está poniendo embarazoso. La otra cosa que me está empezando a dar es el famoso acné juvenil, y tengo miedo de que me vaya a pegar fuerte. Me han comenzado a salir bastantes barros en el lado izquierdo de la cara. Al principio me esforcé mucho por no tocármelos. No quiero cicatrices de acné. También me salen en los brazos. Me los rasqué y me los seguí rascando porque se sentía tan tenso, me picaba y era horrible. En un punto, me asusté porque pensé que me había dañado la piel gravemente, pero, como a 1 centímetro de profundidad, encontré la superficie de otra piel. Estaba toda rosa y húmeda, pero definitivamente era piel más suave. Moví mi dedo bajo el hoyo, entre mi piel vieja y la nueva, y no me dolió para nada. Así que empecé a jalarla, tratando de hacer más grande el agujero. La fui arrancando de poco en poco hasta que hice un camino alrededor de mi muñeca. Luego empecé a jalarla hacia abajo lo más fuerte que pude. Seguía sin dolerme. Hizo fricción con la piel que estaba debajo, lo cual ardía un poco, pero nada que no me pudiera aguantar. Lo jalé y seguí jalando, y de poco en poco, la piel se separó de mi mano como si fuera un guante. Hizo un sonido un poco asqueroso cuando lo tiré, pero podemos llamarlo una victoria. Creo que aprendí a exfoliarme. Es genial. Ya veo por qué las niñas hablan tanto de esto. Me alivió la comezón tanto que no pude parar. Había granos, todos grandes y ampollados, creciendo por mi cara y mi cuerpo, como si mi piel necesitara ser arrancada. Me tomó un largo rato, como horas, pero al final pude arrancar toda esa piel repleta de acné de todos lados. Hasta me estoy admirando en el espejo cada tanto mientras escribo esto. Sé que suena engreído, pero es que estoy tan emocionada. Nos dijeron que probablemente perderíamos nuestra grasa de bebé, pero no sabía que iba a ser todo de una sola vez. Mi piel aún está un poco rosa, como la de un bebé recién nacido, pero con suerte eso se va a calmar. Es muy suave. Es perfecta. La amo muchísimo. Todos deberían exfoliarse. Lo único malo fue cuando estaba tratando de sacarme la piel del cuello y pecho. Solo se deslizaba lentamente, y supongo que debí cometer algún error de novata, porque se me quedó atascada la cara y no pude respirar como por horas. Casi me desmayé. Por fortuna, pude mordisquear mi piel vieja y recuperé el aliento. Lo sé, súper tétrico. En realidad no me comí nada de la piel. ¿Alguien tiene algunos consejos para evitar quedarme atascada en el futuro? Ahora mismo estoy vistiendo mis pijamas suaves porque mi nueva piel aún está algo sensible. Mi piel vieja está abultada a mi lado como una gran pila ni idea tengo. Parece una pila de pedazos de disfraz de goma demasiado realista. Súper asco. Tengo que tirarla, o se usa como abono. Y creo que esas son casi todas mis preguntas, de hecho. Así que eso. Si alguien tiene respuestas o consejos, estaría muy agradecida por la ayuda. Revisaré sus comentarios más tarde, y de nuevo, gracias por cualquier ayuda que puedan darme.
1971 y 1972. Los años pasan. Nixon era presidente, se estrenó la película El Padrino, los libertarios celebraron su primera convención, y yo fui reclutado para el servicio militar. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 18 años y acababa de graduarme de la secundaria en mayo. Mi madre y mi padre estaban allí para verme salir al mundo del trabajo duro y la dedicación. Sin embargo, no fue así, ya que decidí luchar por una causa y me alisté en el ejército en junio de 1972. Después de 3 meses de entrenamiento básico, aprendiendo combate cuerpo a cuerpo y manejo de armas, me enviaron desde el campo de entrenamiento a mi hogar en el condado de Travis, Texas, y de ahí a San Diego para ser desplegado. Mientras estaba en San Diego, me subieron a un avión rumbo a una tierra misteriosa conocida como Vietnam. Solo había escuchado hablar de los misterios de Vietnam en las noticias locales. Eran, en su mayoría, historias sobre soldados desaparecidos en combate y prisioneros de guerra en los campos del norte de Vietnam. Estos hombres eran encontrados en lo profundo de la selva, masacrados por el mal rojo conocido como el Viet Cong. Aún así, continué sin arrepentimientos, pensando que iba a luchar por la libertad del pueblo vietnamita contra una causa malvada y a liberarlos por el bien mayor del mundo. Ir de San Diego a Vietnam fue un vuelo duro, especialmente con todas las tormentas que cruzaban el Océano Pacífico. Sin embargo, para pasar el tiempo hablé con algunos de los otros muchachos del avión. Primero, había un tipo de Austin, Texas, llamado Paul. Paul era un chico de 18 años que no terminó la secundaria y decidió que su único camino después de la escuela era entrar al ejército. Su forma de ver el trabajo lo hacía un hombre feliz, sin mayores problemas. También estaba un chico de California llamado Carson, de Stockton. Carson era mitad vietnamita y mitad irlandés, y decidió luchar por la causa de Vietnam del Sur. Hablaba vietnamita e inglés con fluidez gracias a su madre, y siempre soltaba palabrotas en vietnamita. Sin duda, era el más excéntrico del grupo, un tipo de 20 y tantos años que siempre contaba chistes para animar a todos. Pronto me hice amigo de los dos y, al final del vuelo, ya éramos los mejores camaradas. Llegamos a la base militar en Saigón y nos permitieron unos días para recorrer la ciudad antes del despliegue en la jungla. Mientras el tiempo jugaba a mi favor, me aventuré por las calles de Saigón. Me topé con una librería antigua y decidí echar un vistazo dentro. Había miles de libros, en su mayoría escritos en vietnamita. La mujer detrás del mostrador me miró y luego se fue hacia la parte trasera del local. Decidí explorar la sección de folclore, que estaba llena de historias contadas por los lugareños y tradiciones transmitidas de generación en generación. Entonces vi un libro en inglés, algo desgastado, y decidí echarle un vistazo. Lo abrí en la primera página y encontré la imagen de un dragón aterrador, con grandes ojos rojos. No me asusté, pero igual decidí leer la historia. Hablaba principalmente de un dragón que vagaba por la jungla en busca de presas, a menos que alguien ofreciera un sacrificio. Después de leerla, pensé que era la cosa más cursi que había leído en mi vida. Sin embargo, cuando me di la vuelta, la dependienta me miró y dijo amablemente en inglés: «Será mejor que camines con los ojos bien abiertos entre esos árboles», y luego se alejó. Me sentí un poco confundido, pero simplemente salí y regresé a la base. Después de unos días en Saigón nos dieron nuestra misión. Como éramos soldados rasos, seríamos los primeros en ser enviados a investigar al Viet Cong y exploraríamos las junglas cercanas a la frontera, especialmente los casos de prisioneros desaparecidos dentro de la espesa selva. Yo, junto a unos 200 hombres, fuimos transportados en jeeps a la zona de combate, específicamente a la frontera entre Vietnam del Norte y del Sur. Al llegar a nuestro destino, era un lugar muy silencioso. Nada más que el canto lejano de algunos pajarillos.
Era una jungla antigua y enorme que, a simple vista, no parecía nada especial. El hombre al mando nos dijo que nos preparáramos y montáramos el campamento, cosa que hicimos de inmediato. Se llamaba Sargento Rogers, y era un tipo corpulento que debía pesar más de 250 libras. Caminaba como si siempre tuviera que estar haciendo algo, pero no era de esos que te gritan en la cara. Al contrario, trataba a los hombres de su brigada como si fuera otro soldado más dando órdenes. Después de unas horas de preparación, Carson, Paul y yo fuimos enviados a explorar la espesa jungla. Tomando nuestras armas, caminamos en silencio por el centro de la selva, inspeccionando todo lo que pudiéramos ver. El lugar estaba en completo silencio, y no escuchábamos más que el zumbido de los insectos a lo lejos y algún que otro pájaro ocasional. Si no fuera por la guerra que se libraba aquí, este sería un lugar perfecto para vacacionar. Tras unas horas de exploración sin ver nada, regresamos al campamento base, pero no antes de que Carson notara algo extraño a lo lejos. Parecía algo hecho por el hombre, como un gran edificio de piedra. Nos acercamos a la enorme estructura solo para descubrir que era una especie de gran templo abandonado. Al aproximarnos, pensando que quizás había algo dentro, escuchamos pasos y a alguien gritar algo en vietnamita a unos cientos de metros de distancia. Era el Vietcong. Entonces regresamos al campamento y le contamos a nuestro superior sobre el templo en medio de la jungla. Él solo se rió y dijo que eran antiguos templos budistas que habían sido olvidados hace mucho. Aunque a nuestro superior no le importó, nosotros seguíamos profundamente interesados en esos templos. Al día siguiente, volvimos a ser seleccionados para explorar la jungla. Esta vez decidimos internarnos más profundamente entre las lianas y los árboles. Tras recorrer varios kilómetros, vimos un campamento enemigo. Era un asentamiento de varios cientos de hombres, a solo unos 100 metros de donde estábamos. Observamos detenidamente el lugar, pero no vimos ningún prisionero. Estuvimos unas horas explorando la espesura, tomando nota en el registro diario de todo lo que veíamos para luego reportárselo a Rogers. Cuántas tropas había, a qué distancia estaban, etc. Permanecimos en el borde del campamento por varias horas, cuando de pronto un soldado enemigo se acercó desde la distancia, sin vernos. Sacó algo del bolsillo y nos preparamos para lo peor, pero solo era un encendedor tipo, y salió a fumar. Carson, emocionado por capturar al tipo, ideó un plan. Nos acercaríamos al soldado, lo amordazaríamos y trataríamos de obtener información sobre los soldados desaparecidos. Decidimos poner en marcha el plan y tratar de sacarle lo que fuera. Rodeamos al tipo por todos lados, acercándonos lentamente y en silencio. Estaba a unos 6 metros de nosotros y ya podía oler el cigarrillo quemándose rápidamente. Caminando con sigilo lo más cerca que podía, vi el resplandor naranja del cigarro cuando se lo quitó de la boca. Entonces saqué mi pistola y un trapo, me acerqué por detrás, lo agarré y lo amordacé. Él empezó a emitir unos gritos ahogados pidiendo ayuda, pero no tenía intención de dejarlo ir. Carson y Paul lo sujetaron mientras seguía intentando soltarse. Carson, con un cuchillo en el cuello del soldado, le dijo en vietnamita que si gritaba una sola vez, le abriría la garganta de lado a lado. El hombre se quedó en silencio, sudando a chorros por el miedo. Carson empezó a hablarle en su idioma sobre toda la información que conocía. Hablaron durante unos 5 minutos, hasta que Carson, disgustado, soltó al hombre y luego lo golpeó con la culata de su arma, dejándolo inconsciente para que pudiéramos escapar. Después emprendimos la feroz caminata de regreso al campamento, agotados y cubiertos de barro de la jungla. Entonces le hice la pregunta sobre lo que había dicho el soldado. Carson, que seguía molesto, respondió con indiferencia.
El hombre dijo que no hay ningún campo de prisioneros de guerra cerca de esta zona, y que incluso hombres de su propio campamento han desaparecido también, pensando que se trata de un campo de prisioneros estadounidense. Me quedé pasmado. No habíamos tenido ninguna desaparición desde que llegamos a la jungla, y tampoco habíamos capturado a ningún enemigo. Caminé de regreso en silencio, sin poder decirle una palabra mientras nos dirigíamos al campamento. Los tres fuimos hasta la tienda de Rodgers y le explicamos que no había prisioneros en el campamento enemigo, y lo del soldado que habíamos capturado. Rodgers estaba casi tan confundido como nosotros, pero luego nos dio la orden de regresar a nuestros dormitorios, como si algo lo estuviera inquietando. Su rostro, mientras nos miraba, estaba rojo de ira, como si alguien hubiese asesinado a su esposa. Luego comenzó a gritarnos que volviéramos a los dormitorios, y salimos corriendo hacia nuestras camas. Paul dijo: ¿Por qué estaba Rodgers tan furioso con nosotros? Hicimos nuestro trabajo y exploramos al enemigo, ¿qué más quiere? No lo sé, Paul. Creo que Rodgers nos oculta algo a nosotros y a los demás soldados, explicó Carson. Ese soldado del campamento rojo también mencionó algo sobre una criatura parecida a una serpiente cuando ocurrieron las desapariciones. ¿Por qué no le dijiste eso a Rodgers? Pregunté. Nunca nos va a creer. Además, creo que todavía hay mucho por descubrir sobre esta jungla, exclamó Carson. Está bien, hablaremos más por la mañana, suspiré. ¡No! No podemos dejar que nadie más se entere de esto, gritó Paul. Carson dudó por un momento y luego nos dijo: guardemos esto entre nosotros por ahora. Si algo llega a pasar, estaremos preparados. Los tres entonces hicimos un pacto de no volver a hablar del asunto y fuimos nerviosos hacia nuestras literas. Pasaron unos días, y nos estábamos preparando para avanzar hacia el campamento norvietnamita que habíamos visto anteriormente. Rodgers explicó que sería una misión de rutina, y que nos adentraríamos en la jungla para atacar al enemigo. Tenía una expresión nerviosa en el rostro, pero estaba listo para enviar a las tropas al combate. Luego tomamos nuestras armas y suministros, y comenzamos a marchar por la jungla. Nuestro primer trabajo fue despejar un camino eliminando árboles y otros escombros, principalmente con equipo de construcción y lanzallamas. Carson y yo fuimos asignados al uso de lanzallamas, y Paul fue enviado a limpiar los escombros. Pasamos unas cuantas horas más quitando árboles y rocas antes de instalar el campamento en lo profundo del bosque. Comenzamos a colocar sacos de arena y a cavar trincheras, preparándonos para el ataque. Entonces vimos a los vietnamitas. Era una fuerza de contraataque a unos cientos de metros. Tomamos nuestras armas y pronto un tiroteo envolvió a ambas fuerzas, luchamos hasta bien entrada la noche. Las balas nos rozaban a Paul y a mí mientras recargábamos nuestras armas. Paul había matado a unos 10 o 12 enemigos antes de que Rodgers gritara que trajeran la artillería pesada. Yo tenía suerte si había alcanzado siquiera 1 o 2, ya que era mi primera batalla contra personas reales. Las ametralladoras comenzaron a disparar contra el enemigo, ya que muchos de los vietnamitas estaban mal armados y corrían hacia nosotros. Empezamos a abatirlos con toda la potencia de fuego que teníamos. Comenzamos a vitorear, pero no duró mucho, ya que más de esos rojos seguían apareciendo entre los árboles, sus cadáveres amontonándose unos sobre otros con esa maldad en los ojos. Entonces todo empezó a desmoronarse. Francotiradores en los árboles comenzaron a eliminarnos uno por uno, matando a muchos buenos hombres a mi alrededor. Paul recibió un disparo en la pierna y Rodgers gritó que nos retiráramos. Todos comenzamos a retroceder mientras más y más cuerpos de nuestro lado caían. Rodgers ya había abandonado el campo de batalla y la mayoría de los sobrevivientes huían hacia el sur. Entonces oí a Paul gritar que le habían disparado en la pierna.
Lo cargué sobre mi hombro mientras Carson nos daba fuego de cobertura. Fue en ese momento que estuvimos casi rodeados y comenzamos a correr hacia el este. Grité entonces que el templo podía ser nuestro refugio hasta que el enemigo se marchara. Arrastramos a Paul hasta el templo, en una larga caminata de 2 millas. Entonces vimos el templo iluminado por la luz de la luna, con su antigua vegetación trepando por las viejas paredes de piedra. Comencé a oír gritos detrás de nosotros mientras entrábamos al templo. Estaba oscuro y en silencio durante la mayor parte de la noche. Salí a echar un vistazo y vi a unos cuantos rojos mirándome. Vieron que estaba dentro del templo, pero tenían una expresión de terror en el rostro, como en blanco. Salieron corriendo gritando algo en vietnamita. Decían Conron. Conron. Confundido y furioso, disparé una ráfaga de balas para ahuyentarlos y corrí de vuelta al interior de la fortaleza. Entonces le dije a Carson que esos bastardos se habían ido, que corrían por sus vidas de regreso a la jungla, sin contarle lo que gritaron. Carson estaba ocupado atendiendo las heridas de Paul, que estaban mejorando, pero aún no podía caminar por sí solo. Empecé a caminar por el viejo templo para familiarizarme con el lugar en el que estábamos. Lo que más encontré fueron estatuas de un tipo que no reconocía y pinturas de dragones por todas partes. Los dibujos mostraban personas huyendo de un templo hacia la jungla, perseguidas por una criatura parecida a un dragón. La criatura era amarilla, con ojos rojos y una franja roja. Tenía dientes afilados y una cara siniestra, como si estuviera a punto de devorar a alguien. Luego me interné más en el templo con mi encendedor, observando esas pinturas del dragón que hacía de todo, desde sentarse sobre un templo hasta devorar personas. Estaba absorto en esos dibujos cuando escuché un fuerte golpe al final del pasillo. Era Carson. Luego miró los dibujos y se mostró impactado por su contenido. Dijo que se trataba de una leyenda local sobre un dragón. Según Carson, los vietnamitas, al igual que muchas culturas del este asiático, estaban profundamente ligados a los dragones en sus historias. No conocía esta historia en particular, pero dijo que en la cultura vietnamita los dragones a menudo eran considerados portadores de lluvia, especialmente beneficiosos para la agricultura. También dijo que creían que el dragón era una figura paterna para los hombres, e incluso estaba incluido en sus relatos de creación. Representaban lo bueno que llegaba al mundo, pero este dragón era muy distinto a los de la tradición vietnamita. Afirmó que esta criatura era maligna, un asesino despiadado, no como las criaturas amorosas que normalmente se describen. Justo cuando iba a explicar más, escuchamos los gritos de Paul a lo lejos. Corrimos hacia él y nos explicó que algo estaba gruñéndole en la distancia. Miramos hacia afuera y vimos la silueta de algo a lo lejos, observándonos con unos enormes ojos rojos. Parecía un gran pájaro con cuerpo de gusano. Gruñía y tenía un enorme hocico como el de un león. Estaba encorvado sobre el cuerpo de un hombre que gritaba por su vida mientras el monstruo comenzaba a devorarlo desde el torso. La criatura desgarraba carne y tejido del hombre, tragándose sus intestinos como si fueran espaguetis. Luego se giró y nos gruñó desde fuera del templo y comenzó a agitar sus alas. Después se alejó. Entonces vimos su rostro cuando intentó entrar al templo, como si buscara algo para comer, o para matar. Corrimos más profundo dentro del templo, hacia un gran atrio, y nos quedamos allí por varias horas, escuchando los gruñidos y chillidos de la criatura. Gritaba y golpeaba las paredes del templo intentando alcanzarnos. Nosotros simplemente permanecimos en el atrio. Pasaron las horas y, por un momento, se hizo el silencio. Se oía de vez en cuando algún pájaro. Encendí mi encendedor e improvisé una pequeña fogata con trozos de tela y hojas. Fue entonces cuando noté nuevamente la silueta de algo en el fondo. Salté hacia atrás, pensando que era la bestia, pero era una estatua del mismo dragón, cubierta de oro y rubíes.
Carson comentó. Quienquiera que estuviera aquí no solo temía a esta criatura, también la adoraba. Luego caminé hacia el fondo del atrio y noté una habitación que conducía a la parte trasera del templo. Allí había una larga fila de escaleras que llevaban a una sala con una abertura lo suficientemente grande como para que el dragón pudiera entrar. En su interior había dibujos de dragones por todas partes y un gran altar, lo bastante grande como para sacrificar a un ser humano. Estaba cubierto de tierra y hojas, pero definitivamente era un altar de sacrificios, ya que encontré varias dagas de oro cerca. Entonces escuché un siseo por encima de mí y vi al dragón bajando con sus garras. Falló el golpe, pero me arañó profundamente en la pierna. Pude oír su aliento denso y musgoso desde el otro lado de la caverna. Soltó un rugido y sentí el hedor a carne podrida desde su aliento. Lo vi intentando atraparme desde una esquina del cuarto. Entonces corrí hacia la puerta abierta que daba al atrio, pero no antes de que me agarrara por la pierna. Con sus garras clavándose profundamente en mi piel, solté un grito y tomé mi revólver de la cartuchera, disparándole en el brazo. Chilló de dolor y lo vi como mi oportunidad para escapar. Me arrastré de regreso hacia la puerta abierta y escapé de la bestia, subiendo de nuevo al atrio donde estaban mis compañeros. Esperamos a que amaneciera, lo cual pareció una eternidad. La hemorragia de Paul se había detenido y entonces lo levantamos y comenzamos a caminar fuera del templo rumbo a la civilización. Mis ojos se ajustaron a la luz del día que empezaba a aparecer mientras avanzábamos rápidamente fuera del templo hacia el campamento americano. Caminamos durante lo que parecieron horas, hasta que nos topamos con un grupo de cadáveres mutilados de tropas vietnamitas junto a un gran camión cisterna. Parecía que habían sido destrozados por algo que definitivamente no era humano. Uno de los hombres estaba partido por la mitad a la altura del torso, y le faltaba toda la parte inferior del cuerpo. Otro hombre no tenía cuerpo, solo quedaba su cabeza. Algo había aniquilado a todo un batallón vietnamita. Sabíamos que había hecho esto, pero no íbamos a quedarnos para confirmarlo. Comenzamos a revisar los cuerpos en busca de suministros, encontrando algo de agua y analgésicos. De pronto escuché a lo lejos un débil grito de auxilio. Caminamos, atónitos, hacia el hombre moribundo. Seguía repitiendo esa palabra en vietnamita, con Ron. Carson le habló, intercambiando algunas palabras sobre una serpiente alada que los había emboscado. El hombre nos contó durante unos minutos sobre aquella criatura que simplemente no moría, y que lo había herido con una gran zarpada en la pierna durante un ataque ocurrido unas horas antes. Había logrado sobrevivir un tiempo, pero entraba y salía de la conciencia. Luego comenzó a entrar en shock, gritando esa misma palabra una y otra vez hasta que finalmente murió, con Ron. En ese momento estaba tan enfermo del estómago que vomité todo lo que tenía dentro, intentando procesar en mi mente qué demonios estaba ocurriendo. Lo único que quería era volver a casa y no volver a ver nada de esto jamás. Estaba tan mal como se puede estar, y tomé un sorbo de agua de mi cantimplora, que ya estaba medio vacía. Luego seguimos revisando todo el camión cisterna, dejando atrás los cuerpos destrozados mientras emprendíamos el camino de regreso al campamento. Caminamos durante lo que parecieron otras horas, deteniéndonos cada tanto para darnos un respiro mientras cargábamos a Paul, que por ahora se mantenía estable. Sin embargo, su pierna comenzaba a mostrar signos de infección. Finalmente vimos a lo lejos algo familiar, un jeep americano. Esperábamos, con el corazón en un puño, que todavía hubiera alguien con vida. Finalmente habíamos regresado al campamento americano, que parecía estar completamente abandonado. Jeeps y tiendas estaban dispersos por el lugar, todo parecía carbonizado, como si hubiese sido arrasado por un incendio. Luego comenzaron a aparecer cadáveres, igual que en el campamento vietnamita.
Restos calcinados de hombres por todo el lugar, algunos medio devorados con las vísceras esparcidas. Era una zona de desastre. Empezamos a recorrer todo el campamento intentando encontrar alguna señal de vida, cuando vimos a un pequeño grupo de americanos, entre ellos Rodgers. Estaba cargando gasolina en un gran jeep, junto a algunos heridos y otros que aún estaban en buen estado, preparándose para marcharse. Comenzamos a gritarle a Rodgers que estábamos bien, y él nos respondió a gritos, haciendo señas para que nos uniéramos. Arrastramos a Paul hasta el jeep y lo subimos con cuidado. Muchos de los hombres en el vehículo estaban heridos, incluido el propio Rodgers, que parecía aterrorizado. Nos dijo que todos en el batallón estaban muertos, que solo quedábamos nosotros, y que éramos afortunados de seguir con vida. Luego nos dijo que no quedaba nadie vivo de ningún bando, ni siquiera los vietnamitas. Entonces hizo una pausa y dijo: después de la retirada, corrimos hacia la base donde nos habíamos asentado antes y acampamos allí, planeando reagruparnos por la mañana. Entonces algo apareció a lo lejos y comenzó a atacarnos. Esa cosa estaba en todas partes, matando a los soldados uno por uno, con sus ojos rojos brillantes y sus dientes ensangrentados. Volaba alrededor de nuestros jeeps, impidiendo que cualquiera escapara, quemando vivos a los hombres, cocinándolos, despedazándolos poco a poco. Corrimos hacia el bosque cercano y nos escondimos en una pequeña cueva hasta que se fue. Fue entonces cuando encontré a algunos sobrevivientes y conseguimos este jeep. Empezamos a contarle nuestras propias experiencias con la criatura y cómo había acabado con tantos hombres en nuestro camino. Cuando terminamos de compartir todo lo que habíamos vivido, ya habíamos llegado a un pequeño pueblo en las afueras de Saigón y fuimos directo al puesto militar americano más cercano. Ahí es donde termina mi historia. Después de ese horrible encuentro, los 12 que sobrevivimos fuimos liberados de nuestras obligaciones militares por estrés postraumático y nunca se nos dio una explicación sobre la serpiente. Nos llevaron de vuelta a Estados Unidos y nos enviaron a una división de salud mental del VA. Allí, los doctores dijeron que el dragón era solo un producto del estrés extremo que habíamos sufrido, pero yo sé lo que vi. Después de todo ese caos, cada uno tomó su propio camino. De los pocos que sobrevivieron, solo supe que fue de Paul, Rodgers y Carson. Paul, al volver a casa, tuvo que ser amputado de la pierna. Vivió una vida tranquila hasta que comenzó a tener recuerdos y pesadillas del dragón y del templo. En 1984, fue internado en una clínica psiquiátrica, donde murió un año después. Rodgers, al regresar, trabajó en un supermercado local donde llegó a ser el gerente. Sin embargo, sufría de constantes dolores de cabeza y decía oír voces. Se suicidó en 1995, dejando una nota donde contaba que escuchaba ruidos fuera de su ventana y veía ojos rojos detrás de él. En cuanto a Carson, todavía me escribe. Después de regresar a casa, obtuvo su título en Estudios Religiosos Orientales en la Universidad de Michigan. Aún sigue investigando sobre el dragón del templo y ha insinuado que podría volver a Vietnam para intentar resolver el misterio de las muertes. ¿Y los otros hombres que fueron masacrados por el dragón? No lo sé. Nunca se me explicó qué ocurrió realmente con todos los que perecieron a manos de esa criatura. Al final del día, yo sé lo que vi. Y sé que los otros 2 hombres también lo vieron. Esa cosa todavía me acecha en mis sueños y en mi sueño profundo. Los doctores del VA siguen diciendo que es el estrés de la guerra, pero yo sé lo que vi, y no fue una alucinación. Sé que esa cosa todavía está allá afuera, esperando matarme, esperando despellejarme vivo, esperando devorarme con sus dientes afilados y sus ojos rojos como la sangre, y seguirá esperándome en mis sueños. Siempre esperándome.
Hoy, nuestro mundo está inundado por casos en los que muchos niños son usados, violados, mutilados, asesinados, por los deseos sexuales de adultos que no podrían ser considerados como humanos, sino como seres demoníacos que no merecerían misericordia. Todos juzgan a los pedófilos, todos los condenan. Merecen la muerte, merecen ser destrozados vivos, deberían castrarlos sin anestesia, hay que meterlos en ácido, son los comentarios en las redes sociales. Yo ya no comparto esas opiniones. He visto lo que pasará con ellos y me ha dejado traumatizado. He visto las consecuencias de la bajeza más vil de la que es capaz un ser humano: la pedofilia. Por cuestiones propias de mi naturaleza humana, cometí pecados comunes, caí en algunas perversiones que no llegaron a ser tan viles como la pedofilia, pero que me dejaron un vacío en el alma. Decidí volver al camino de la luz. Ahora estoy tratando de seguir un punto luminoso en el horizonte y alejarme de la oscuridad de mi propio ser. Hoy, rezo todos los días, no me he vuelto un mojigato y no soy un hipócrita, solamente estoy arrepentido y trato de no cometer los mismos errores. Estoy aprendiendo a no juzgar, a perdonar. Y una de las cosas que no podía perdonar era a los pedófilos. Pedí una respuesta a la fuerza creadora que funge como un gran arquitecto en nuestro universo. ¿Por qué permite que se sigan cometiendo atrocidades contra los niños sin que haya un castigo suficientemente ejemplar? Muchas fueron las ocasiones en las que cuestionaba esto. Muchas veces exigí un castigo para todos ellos. No recibía una respuesta y mi indignación y mi ira iban en aumento. Las sutilezas son perfectas para comunicar cosas terribles. Fue tan solo un sueño que no podré borrar de mi mente. Me hallaba en un lugar inhóspito, oscuro y deprimente. Un cielo nocturno rojizo iluminaba el lugar. Un llano cercado por una pequeña cordillera de roca desnuda y rojiza. No hacía ni frío ni calor. El suelo era agreste y rocoso. No había ni una señal de vida, ni vegetal ni animal. No sabía lo que hacía en ese lugar, pero se me reveló que debía esperar. Una voz interna que no me pertenecía me indicaba que esperara mirando hacia arriba. Pasaron solo unos momentos y del cielo descendieron unos cilindros vacíos de color marrón rojizo. El exterior estaba agrietado, al igual que el interior. Nunca sabré de qué material eran. Cayeron con cierta velocidad y fueron depositados de manera vertical en el suelo por una fuerza invisible. Eran muchos cilindros de aproximadamente 1,5 metros de diámetro por más de 2 metros de altura y se extendían por casi todo el paraje aquel. Desde el cielo descendieron también unas figuras humanas. Al parecer estaban desnudas, pero no fui capaz de distinguir el sexo de ninguna. Estaban de cabeza y su cuerpo estaba rígido, con las manos hacia los costados y totalmente pegadas al cuerpo. Sus piernas estaban extendidas, juntas y los pies estaban muy extendidos, como los pies de las bailarinas de ballet cuando saltan o se elevan sobre sí mismas. Los cuerpos se arqueaban ligeramente hacia atrás de tan rígidos que se encontraban. Todos aquellos seres cayeron, mejor dicho, fueron depositados así, de cabeza, dentro de los cilindros. Los cilindros se volvieron translúcidos y luego transparentes. Pude ver perfectamente los cuerpos con la cabeza en el suelo, ligeramente inclinados para que los pies se apoyaran en las paredes de los cilindros que ahora eran más bien urnas. No entendía lo que estaba viendo hasta que un ser, que me resultaba extrañamente familiar y del que no puedo recordar su aspecto, me indicó con una voz que no era audible, sino que entraba directo en mi mente, que mirara atentamente lo que iba a suceder.
Comprendí que ese ser me había estado acompañando desde el principio, pero que no me había sido revelado hasta ese momento. Del suelo aquel y dentro de las urnas comenzó a emerger una barra cilíndrica de un metal desconocido. La barra surgía del suelo lentamente a tan solo unos 10 o 15 centímetros de la cabeza de aquellas figuras humanas que permanecían rígidas, con la cabeza en el suelo y los pies apoyados en las paredes de aquel extraño contenedor. La barra terminó de emerger, llegando a una altura similar a la de los cilindros. Mientras yo veía todo aquello, 1000 preguntas rondaban mi mente y el mensaje de mi acompañante, mi guía, pude deducir luego, me pedía paciencia. La barra comenzó a calentarse. La voz en mi cabeza me iba dando la información mientras yo miraba desconcertado. La barra se calentaría a más de 1000 grados centígrados, mientras al pedófilo, quien estaba consciente, aunque paralizado, se le iba quemando la cabeza y el cuerpo por completo. La escena era muy perturbadora. La barra iba quedando al rojo vivo mientras el condenado podía sentir cómo el calor intenso le derretía la piel. Los ojos al principio se le desorbitaban e inmediatamente se derretían, lo mismo que le sucedería al cerebro, aunque más lentamente. La carne se iba tostando y secando lentamente. Los cuerpos seguían inmóviles, no se oía ni un grito, ni un gemido de dolor, pero podía sentirse su sufrimiento en el tormento más terrible que hubiera podido imaginar. No pude soportar esas visiones. La voz de mi guía me decía: tu pregunta ha sido respondida, este es el castigo. Sufrirá hasta la propia destrucción de su alma. Yo caí de rodillas y supliqué piedad por ellos. Era tan horrible que pedí piedad para su sufrimiento. Pude ver que el abad, señor de aquel territorio de tormento, me miraba con desconcierto al principio y con compasión después. Pude ver cómo uno de los condenados se desmoronó carbonizado y sus restos se elevaron a la atmósfera donde fueron dispersados. De repente fui liberado de mi visión y desperté con un tremendo dolor en mi corazón y en mi alma y oré pidiendo clemencia al cielo para esos pecadores, y para mí mismo por cuestionar la voluntad divina. Hoy, vivo con la visión de esos condenados siendo castigados en aquella abadía final y con la frase destrucción de su alma repitiéndose sin cesar en mi cabeza. Y me pregunto cuál será el escarmiento reservado para aquellos otros pecadores. Pido perdón por ellos y pido perdón por mí. Porque existe en mi pasado mucho por lo que podría ser castigado severamente.